Buenas, David, ¿cómo estás? ¿Me escuchas, David? ¿Me escuchas, hermano? ¿Cómo estás? Oh, muy bien, gracias a Dios, sí, le escucho perfectamente. Qué bueno, qué bueno. Vamos a dar un tiempito para que se vayan conectando más hermanos Sí, y sí, sí, poco a poco vamos a ir añadiéndonos más. muy bien, perfecto. Teóricamente tengo 57 inscritos, pero vamos a ver cuántos llegan a conectarse. Wow, mucho. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Ah, muy hermano? bien. ¿Tú de dónde eres? ¿De República Dominicana, me República parece? Dominicana, sí, un saludo desde la Oh, qué República bueno, mi hermano. Dominicana. Qué lindo. No conozco Sí, tu tierra, pero sé que es un país muy caliente, muy rico, muy así hermoso, es, una muy isla bien. llena de alegría. Así mismo es. Muy buena calidad, los hermanos de acá. Qué bueno, mi hermano. ¿Tú eres de qué iglesia? ¿Eres Iglesia metodista? Metodista Libre, sí. Metodista libre. Qué bueno, mi hermano. Amén. Bueno, yo estoy acá desarrollando desde el Perú algunos cursitos virtuales y esta es la primera vez que estoy usando Zoom porque he estado usando otra aplicación, pero tiene ciertas limitaciones para algunas cosas, así que estoy medio experimentando con el Zoom, que me dicen que es muy bueno. Vamos a ver y hoy día vamos a hacer algo pequeño para probarlo. En la mañana, hora peruana, estuve haciendo otra prueba con compañeros, hermanos de Europa, que ellos tienen un horario diferente al de Latinoamérica. Entonces, tuvimos algunas dificultades por el tema del audio, pero bueno, vamos a ver si con nosotros no hay ningún problema. Yo he usado Zoom otras veces y lo Ajá. que sí he notado que cuando hay un grupo muy grande es mejor a veces apagar las cámaras Oh, para que ya. da mejor conexión, porque Ok, son ok. como que tiende a ahogarse un poco cuando hay muchas personas conectadas. Pero vamos a ver cómo funciona hoy. Ya. Ah, Y muy bien. la idea es entonces iniciar, tener un tiempo de bienvenida, de pasar al video resumen de todo lo que estamos conversando y después al final unos 10, 15 minutos de preguntas si es que se requiere algunas preguntas, algunas consultas, ¿no? Ah, perfecto. Eso va a ser un poquito la metodología, pero vamos a esperar pues a ver que se conecten. Ya les he mandado un mensaje a sus WhatsApps, espero que todos se conecten sin problema. ¿Y qué tiempo más o menos tendremos todo esto? Como te digo, yo Una creo que hora. no llegará a 40 minutos, así que no les voy a robar tampoco mucho tiempo. No, Sí, no, no, pero tenemos deseo, no importa. muy bien. Vamos a ver cómo nos va, hermano. Vamos a ponerlos en manos del de arriba. Amén, amén, así será. Sí, sí. Ya tengo otro que está consultando cómo se conecta. El tema es que mucha gente no sabe usar Eso, videoconferencia, ¿no? Entonces es sí, un problema. no saben también tienen que descargarlo. Algunos no saben que tienen que descargar la aplicación en su tableta o Sí, la computadora. O sea, no se exacto. usa online. Exacto, sí. Pero bueno, vamos a ver, poco a poco la gente va a motivarse. De tu país hay varios que se han matriculado. Parece que en tu Sí, país hay porque mucho interés, ¿verdad? sí, sí. Y yo trabajo en el seminario de la iglesia y Oh, aproveché y le dije a muchos alumnos que oh, aprovecharan el curso. oh, qué bueno, qué bueno. Ya había hecho con anteriormente el de células y sé Ah, que ya, ya. sí. Excelente, sí. Cuéntame un poco, ¿cómo es el seminario por allá por tu patria? ¿Es algo grande, algo bonito? Sí, ahora mismo tiene un buen despertar. Hay muchas personas con mucho deseo de aprender. Hay una sed y no solamente para indicarse ya al camino propio del pastorado, sino más bien muchos líderes para ensanchar sus ministerios, para tener Ujú, unos conocimientos más afinados. ujú. Y eso ha dado un despertar muy bonito. Qué bueno. El seminario aquí se divide en tres grupos, tres niveles, Ujú. y la persona es muy largo, dura casi 4 años. Oh, wow. Pero aún así hay muchos estudiantes. Sí. Ya. Me imagino que ahora están también usando el sistema virtual para poder dar clases, ¿no? Es ahora mucho más fácil. Sí, pero muy pocas veces, muy poco. Así, mira. Pero sí queremos sacarle mucho más provecho a eso. Mm, sí, en realidad, sobre todo para personas que están lejos o
personas que no tienen el tiempo a veces del horario de estudio, grabar los cursos o grabar las sesiones les permite tener la oportunidad de no desactualizarte, ¿verdad? Entonces, para esas personas creo que valdría la pena. Pero bueno, hay que ir probando. Ahora la educación en América Latina está en cierta crisis también, ¿no? Hay bastantes personas que por cuestiones económicas, la realidad misma hace que tengan que priorizar ciertos estudios y dejen el tema teológico, bíblico, a veces en segundo plano. Así es. Pero realmente la herramienta virtual es muy buena porque permite establecer su propio horario. O sea, la persona estudia cuando pueda. Claro, ajustando ciertos parámetros. O sea, no está atado a un horario. También aquí en nuestro país el tránsito es muy caótico. Y la virtual también ayuda en eso, de que no hay que trasladarse. Exacto, exacto. Bien, ya se conectó uno más. Vamos a ver. ¿Qué horas son? 2 minutos más le vamos a dar pues a la gente. Sí. 2 minutos más y comenzamos. A los que vengan, a los que entren. Vamos a ver cómo nos va, hermano. Mira, vamos a hacer una prueba, un experimento, a ver qué tal me sale de pasar el video, ¿sí? Y sí. Vamos a tratar de que eso pues sea el inicio, a ver cómo nos va en este temita. Dame un momentito para conectarlo. ¿Cómo están mis hermanos y hermanas? En esta oportunidad estaremos compartiendo un pequeño espacio para parte del curso Coaching Pastoral y estaremos hablando en esta primera parte sobre las parábolas, cómo tenían que relacionarse las parábolas con el proceso educativo que Jesús estaba implementando dentro de su tiempo y con las personas a las cuales se dirigían sus mensajes. Entonces vamos a comenzar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Bien, vamos a continuar entonces. Hay que decir que Jesús hace uso de las parábolas con métodos didácticos, es decir, tienen esa función, y ilustra un tema con el fin de enseñar o de revelar las cosas de Dios. ¿Qué son básicamente las parábolas? ¿Qué es lo que Jesús quiere enseñarnos por medio de ellas? Las parábolas, ustedes saben, son un género literario con carácter didáctico que deben verse como realmente son, es decir, dentro de su contexto. Teniendo en cuenta que quien las escribió tiene alguna razón o tuvo una razón muy particular, en este caso los 4 evangelios redactaron parábolas y tuvieron muy particularmente una intención al hacerlo. No vamos a encontrar de manera idéntica que las parábolas en los evangelios, por ejemplo, sean escritas de la misma manera. Entonces también hay que preguntarnos el por qué, es decir, cuál era la razón que el evangelista tenía para hacerlo y a quién o a quiénes iban dirigidos. Es otro de los elementos que nosotros tenemos que considerar a la hora de leer una parábola en particular. Entonces vamos a encontrar que una parábola puede ser considerada como una metáfora tomada de la naturaleza. Por ejemplo, Jesús habló en muchos momentos sobre ejemplos muy característicos al campo o también de la vida cotidiana. Lo que llama la atención, sin embargo, es que esto es una novedad para su tiempo y a la vez deja la mente abierta
para el pensamiento y para la duda, y a la vez también para una aplicación muy precisa con el fin de obligar a la mente de la persona que escucha a pensar activamente. Y eso es bien interesante con respecto al tema de las parábolas. En el Evangelio de Marcos encontramos, por ejemplo, uno de los tantos ejemplos que se hacen en cuanto a las parábolas, y Jesús les pregunta justamente sobre ellas, ¿no? Es decir, le pregunta a sus discípulos: ¿y a vosotros qué les parece esta forma de enseñanza? Y Jesús básicamente les dice: bueno, yo se las doy a ustedes para que las entiendan y se interpreten, el público oyente en general las interprete de acuerdo a sus deseos. Es decir, Jesús le da a los discípulos una perspectiva, pero a la gente que le escucha le da otra perspectiva. Él le da lógicamente a los discípulos después una explicación, es decir, trata de dialogar, y es muy posible que Jesús con sus discípulos dialogara de manera mucho más constante, y trata de evitar en ellos malos entendidos, porque al final las parábolas son también conocimientos que se desean compartir con la visión del reino de Dios que tenía Jesús. Entonces, al final, es la obra del Señor la que se trata de revelar. La interpretación de las parábolas demanda de parte de nosotros hacer una hermenéutica, que nos obliga a hacer una interpretación de textos, a ver los contextos, a analizar los hechos, los acontecimientos, y todo desde posiciones muy particulares, desde las personas que realizan esta interpretación, en donde se juega un papel protagónico la subjetividad como elemento esencial de apropiación del conocimiento. Jesús era un maestro de la narrativa, eso no lo podemos negar. Sus parábolas traen imágenes, acción dramática, personajes que giran en torno a temas universales, comunican una sola enseñanza principal, plantean una moraleja, un punto culminante, y generalmente vienen a un final que desenlaza en algo muy interesante. Era realmente un maestro en cuanto a la narrativa. Y hay una buena cantidad de parábolas que Jesús usa en su modelo de enseñanza. Por ejemplo, vamos a recordarnos, entre varias que hay, la del acreedor y los deudores, o el buen samaritano, que se utiliza mucho, el fariseo y el publicano, el hijo pródigo, el rico y Lázaro, el siervo injusto, en fin, la oveja perdida, que también conocemos bastante, la perla y el gran precio que sabemos tiene el valor de la perla, los trabajadores de la viña. Son entre tantas parábolas que nosotros hemos leído en el transcurso de nuestra vida cristiana, y cada una tiene una enseñanza muy particular, muy rica, muy valiosa para el trabajo pastoral que nosotros desarrollamos. Sin embargo, podríamos hablar en una forma muy general que las parábolas podríamos darles una clasificación. Por ejemplo, podríamos hablar de parábolas que tienen que ver con la naturaleza, por ejemplo, la que ya hemos mencionado, la semilla de mostaza, o también algunas parábolas que apuntan al descubrimiento, ¿no? como por ejemplo la del tesoro escondido o la perla preciosa, parábolas que muestran un contraste entre el rico y Lázaro, por ejemplo, el fariseo y el publicano, entre dos personas bastante opuestas entre sí mismas. También hay parábolas que generan preguntas, ¿no? ¿Cuánto más? ¿Y ustedes qué opinan o qué piensan de esto? Como el amigo que llega a medianoche, la viuda y el juez injusto, por ejemplo, nos presentan este tipo de parábolas. También tenemos parábolas de carácter ético, aunque parezca mentira. Por ejemplo, aquellas que nos enseñan a través de una ilustración la importancia de los frutos. Por ejemplo, el de la higuera busca ese propósito, un elemento muy particular que desencadena en un elemento ético. Al final uno nos hacemos la pregunta: ¿dónde aprende Jesús todo esto de aplicar las parábolas? Bueno, la verdad es que Jesús lo aprende del desarrollo mismo de su propia vida. Tuvo la paciencia Jesús de observar atentamente la realidad de su mundo, ¿no? Ustedes saben que Jesús caminaba, habrá experimentado mientras desarrollaba y crecía, analizaba la naturaleza, las costumbres de su pueblo, de la gente, y pasaba mucho tiempo cuando era niño y joven en el transcurso de su desarrollo dentro de su casa, conociendo las costumbres, la cultura, los elementos ricos que tiene su propia realidad y su contexto, las relaciones con sus vecinos, el medio en el cual vivía su pueblo,
ayudando posiblemente a su papá como carpintero. Fue compenetrándose Jesús en la vida de la gente, aprendiendo su sabiduría, una sabiduría popular que todo pueblo, toda cultura posee, y lógicamente trató de aplicarlas en el lenguaje popular, es decir, para que todo el mundo comenzara a entenderlas. Y eso fue una experiencia cotidiana que Jesús tuvo en el proceso de su aprendizaje, que después lo aplicó en el tema de las parábolas. Sin duda alguna que aprendió también el tema de los simbolismos, de las comparaciones del Antiguo Testamento. Por ejemplo, es muy probable que haya leído a Jeremías como profeta. Sabemos todos que es el profeta simbólico, y es muy probable que del Antiguo Testamento también él haya logrado recopilar mucha información valiosa para poder aplicar lo que se utilizó después como el uso de las parábolas. Bien, Jesús entonces va, busca, encuentra, crea las parábolas como un instrumento para hablar sobre el reino de Dios en términos muy generales. Ahora vamos a pasar a otra temática relacionada a las parábolas, las preguntas. Las preguntas son elementos que nos conducen a un pensamiento profundo en cada uno de nosotros, y en realidad son parte de una pedagogía, es decir, las preguntas tienen la intención de hacer que nuestra mente comience a trabajar, y diríamos nosotros que Jesús utiliza las preguntas como una pedagogía que busca hacer la transformación de la gente para aplicarla a la visión del reino de Dios. Entonces, por ejemplo, hay una escritora, Julia Pagán, ella pone literalmente una frase que creo que es importante mencionarla. Ella dice: la pregunta tan importante en la educación que no podemos afirmar del maestro, en este caso Jesús, que domina la técnica de la pregunta, domina bien el arte de la enseñanza. Dice ella, en la educación religiosa, hablando de aquello que se enseña en espacios educativos en general, las preguntas pueden utilizarse para dirigir a los estudiantes a modificar sus comportamientos y actitudes. Las preguntas invitan a que éstos confronten por sí mismos sus situaciones frente a las demandas del Evangelio, de tal manera que lleguen a sus propias conclusiones. El enseñar la fe no es meramente una actividad intelectual, sino también una que envuelve los sentimientos y la voluntad humana. De eso es que se trata la educación cristiana, de formar hombres y mujeres con un profundo carácter cristiano. La técnica de la pregunta es empleada con frecuencia en nuestras prácticas educativas, pero no siempre es la mejor manera ni produciendo los resultados a veces que deseamos, ya que las preguntas no provocan efectos por el solo hecho de decirlas. Estas deben ser dirigidas con propósitos claros y definidos. Y bueno, vamos entonces a hacernos algunas preguntas nosotros mismos para evaluar qué son básicamente las preguntas. ¿Cómo hacemos las preguntas? ¿Qué clases de preguntas exponemos? ¿Hacia quiénes van dirigidas? ¿Qué finalidad persiguen? ¿Cómo éstas corroboran el aprendizaje? Cuando nosotros planteamos estas preguntas, estamos dándonos cuenta que no es solamente el hacer una pregunta por hacerla, sino tiene que tener una profundización de las razones del por qué se hace una pregunta en particular. Jesús básicamente enfatizó esa técnica, es decir, las preguntas que él hacía tenían una razón. ¿Se acordarán, por ejemplo, ustedes en Juan 5, cuando Jesús hace una pregunta a un hombre que estaba 38 años en el estanque de Betesda y le pregunta algo que aparentemente es ilógico, ¿no? ¿Quiere ser sano?, le pregunta a ese hombre, y lógicamente esta persona debería responder, ya que es una pregunta cerrada, sí o no. Pero él no responde de esa manera, sino que comienza a hacer toda una explicación. Ahora, Jesús tuvo la intención de hacer que esta persona reflexionara sobre su situación. Había o estaba sucediendo algo que realmente se necesitaba hacer pensar no solamente al personaje que está actuando en esta escena, sino también a aquellos que estamos leyendo el texto bíblico. Todo eso nos debe llevar entonces a hacernos una serie de interrogantes del valor del uso de las preguntas en nuestra labor pedagógica. Jesús en general enseñaba sobre el mensaje del reino, y todos sabemos eso, y él quería confrontar al pueblo hebreo con su tradición religiosa que había formado en el transcurso de muchos siglos, con el deseo de que estos entendieran realmente lo que significa entender o conocer a Dios. Hacer la voluntad de Dios no era el vivir la religiosidad que el pueblo judío había establecido.
Y Jesús, a través del mensaje del reino, trató de enseñarles entonces otra forma de entrar al tema de la voluntad de Dios. El interés de Jesús fue primordialmente el de estimular el pensamiento profundo y reflexivo con relación a las verdades que se presentaban en el mensaje. Toda persona que escuchaba seriamente lo que Jesús decía era motivada a hacer un análisis profundo de su propio interior. Entonces Jesús vino a impartir una enseñanza realmente provocadora, una enseñanza que se encarnaba en la vida real de sus discípulos y a la vez comenzar a producir cambios. Es triste decirlo, pero a veces en nuestras propias iglesias hemos creado una cultura y una enseñanza donde nos hemos convertido algo así como en personas pensantes pero uniformes a la vez. Es decir, nos hemos acomodado muchas veces a lo que ya se nos enseña. Disculpen que sea un poco crítico, pero algunas iglesias, por ejemplo, al usar el calendario litúrgico, en realidad yo me hago la pregunta, ¿no estarán opacando de alguna manera las posibilidades de que el pueblo de Dios comience a tener no solamente el recordatorio de los procesos que vivió la vida, obra, ministerio y en general de Jesús, sino que tal vez estamos cortando la voluntad de Dios a nuestros tiempos presentes? Es decir, seguir un calendario litúrgico no nos ayuda mucho para poder descubrir qué está deseando Dios en nuestra actualidad. Al contrario, cuando uno busca en la palabra elementos que nos vayan enriqueciendo para nuestro propio contexto, encontramos mucho más significado de lo que Dios quiere para nuestro tiempo. Entonces, en ese sentido, creo que hay que romper con esos pensamientos uniformes y a la vez también acomodados que nosotros tenemos hoy en día en muchos espacios de nuestra, comillas, religiosidad cristiana. Hay que decir otra cosa también al respecto. A la gente no le gusta pensar. Hemos visto que en las estadísticas de muchos de nuestros países, principalmente en el Perú, mucha gente no está acostumbrada a leer, mucha gente no está acostumbrada a pensar. Somos muy repetitivos. Entonces encontramos muchas veces cuando nosotros comenzamos a hacer un análisis de las preguntas de Jesús, que hasta pensar sobre ellas se nos hace bastante difícil porque estamos muy arraigados a una forma de vivir educativamente que no es necesariamente la más apropiada. Yo espero que desde los espacios eclesiales nosotros podamos comenzar a desarrollar una nueva pedagogía, una nueva forma de enseñanza para ayudar a la gente a pensar, no solamente en el ámbito espiritual o bíblico o religioso, si ustedes quieren llamarlo así, sino realmente en todo ámbito. La iglesia tiene que convertirse en un espacio de pensamiento y de análisis crítico para todos los niveles de la sociedad. Entonces necesitamos que las pedagogías en las cuales nosotros estamos basando nuestro aprendizaje, y en este caso particularmente la pedagogía de Jesús, debe contribuir justamente para que esa forma de enseñanza sea mucho más liberadora en nuestros tiempos presentes para aquellas personas que están desarrollando una vida de aprendizaje. ¿Cómo eran las preguntas de Jesús? ¿Cuáles eran sus propósitos? Son otros de los elementos que nosotros tenemos que analizar. Las preguntas que Jesús hizo fueron en realidad de toda clase. Fueron directas y a la vez también indirectas, fueron hechas en varios niveles, buscando que los discípulos alcanzaran un mayor entendimiento de la fe. Jesús, como buen pedagogo, no solo respondió en un nivel intelectual, sino también tuvo una capacidad muy particular de responder y de preguntar en niveles muy básicos, muy elementales del pensamiento humano. Jesús hizo tal vez muchas más preguntas de las que contestó, y en ocasiones inclusive contestó una pregunta con otra pregunta, y esto es interesante. Es decir, el método mayéutico que ya se utilizaba paralelamente o incluso mucho antes de Jesús era ya una forma también de reflexión que Jesús utilizaba a la hora de compartir en su tiempo con su pueblo y con sus discípulos. También Jesús trató de provocar en los propios discípulos que ellos también comiencen a plantear preguntas, y esto también es interesante porque Jesús no tuvo temor al cuestionamiento. Es decir, en muchos momentos vemos cómo sus discípulos preguntan: ¿eras tú el que tenía que venir o era otro?
Preguntas de ese tipo eran también importantes ser resaltadas en los textos bíblicos. Por otro lado, los propósitos de Jesús al hacer preguntas fueron muy variados, desde los más sencillos hasta los más complejos. Por ejemplo, podemos enumerar de alguna manera esta condición. Había preguntas para fomentar el interés o establecer un punto de contacto, por ejemplo. Había preguntas para iniciar y estimular el pensamiento. Había preguntas para expresar o verbalizar el proceso de razonamiento. Había preguntas para probar el compromiso, así como el entendimiento espiritual de las personas. Había preguntas para ayudar a los discípulos a aplicar la verdad. Había preguntas para emplear la disputa, la argumentación entre los participantes o la lógica entre ellos. Había preguntas para reprender o señalar alguna falla espiritual y había preguntas para introducirlos a una enseñanza. Y vean qué rico entonces cada una de las formas en las cuales Jesús utiliza las preguntas enriquece también nuestro conocimiento para el día de hoy. También las preguntas de Jesús fueron utilizadas para expresar emoción, un caso muy puntual, Marcos 9:19, o para recordar lo aprendido, un caso muy puntual de Marcos 8:20, o para fortalecer la voluntad, en el caso de Juan 5:6, o para contestar otras preguntas, en el caso de Juan 21:22, por ejemplo. Es interesante que la metodología de Jesús al utilizar las preguntas era para generar un nivel de reflexión más allá de la emoción, del sentimiento, del conformismo. Como hemos notado, Jesús quería que sus discípulos utilizaran la razón y el sentimiento a la vez, ¿no? Pablo en otro momento lo diría, hay que orar con el espíritu, pero también hay que orar con el entendimiento, hay que cantar, hay que alabar con el espíritu, pero también hay que alabar con el entendimiento. Y Jesús es básicamente la muestra de esa condición de equilibrio que debe existir en la vida humana. Una profunda reflexión nos conlleva a modificar actitudes y a romper ciertos prejuicios. Por eso también podemos afirmar que las preguntas en Jesús generaron un nivel de diálogo y abrir nuevos horizontes en las personas. Un ejemplo muy claro lo podemos ver en el diálogo que hace con la mujer samaritana y la interacción de preguntas y respuestas que se da entre ellos. Uno ve en Jesús el deseo de comenzar a escarbar en lo profundo de su vida pasada y en ella el comenzar a ver en Jesús también a ese Mesías que se estaba esperando y consultar en esa relación. Entonces, para ir finalizando la lección de hoy día, vamos a leer una frase que Julia Pagán nos comparte. Se relaciona a la pertinencia de la pedagogía de Jesús en torno a la pregunta y quisiera leerlo. Dice así, Pagán: como hemos visto, la pedagogía de la pregunta en Jesús fue muy efectiva y ponerla en práctica podría ayudarnos a mejorar significativamente nuestra educación cristiana. La pedagogía de la pregunta en Jesús habla al contexto social de varias maneras, pero no para imitar exactamente lo que el maestro hizo, sino para utilizar todo aquello que sea pertinente y apropiado en nuestra situación particular. La pedagogía de Jesús hay que verla como una que correspondió a un tiempo y circunstancias particulares. Lo importante no es hacer las cosas tal igual como las hizo Jesús, sino hacer la hermenéutica de esa pedagogía, imitando su dinamismo, su vivencia y profundidad. No creemos que Jesús utilizaría las mismas técnicas hoy en día, pues él respondió a una experiencia histórica distinta. La técnica de la pregunta y la pedagogía en Jesús en general son una invitación a la creatividad en la educación cristiana. Nos habla de la confianza que debemos tener en nuestros recursos y de lo valioso de la experiencia religiosa popular para llevar a cabo la educación en la iglesia. Entonces, para terminar, tenemos que decir que Jesús provoca realmente con su pedagogía de la pregunta respuestas para la realidad existente y social de sus discípulos y a través de los evangelios para cada uno de nosotros. La pedagogía de la pregunta entonces puede ilustrarse cómo la fe se va formando en procesos vivenciales de comunidades que leen la palabra de Dios, que buscan en la palabra de Dios también respuestas a muchas de sus interrogantes de vida, y de pueblos, de personas, de culturas, de naciones que buscan responder también a momentos históricos en los cuales se está viviendo. Entonces, hermanos y hermanas, en este día vamos a terminar
la lección de hoy día sobre las parábolas y sobre las preguntas, deseando que el conocimiento de esta temática sea realmente valioso para cada uno de nosotros. Dios les bendiga, estamos en contacto. Muy bien, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Bueno, al final solamente 5 personas se han podido conectar, pero en fin, hemos grabado la presentación, entonces yo les voy a estar enviando a sus correos o al link por sus WhatsApps para que puedan acceder a la presentación de todas maneras y revisarlo con más calma, con más detenimiento las partes o los componentes de la temática, ¿no? Por cuestiones de tiempo, a veces uno cuando lo hace en vivo y en directo, las muletillas y las bromas y todo eso alarga el tiempo, entonces a veces se pasa más de 1 hora en todo eso, ¿no? Entonces para condensarlo lo he hecho mejor en un video y de esa manera lo podemos compartir de una manera mucho más sintética, ¿no? Pero pasamos, tal vez si hubiera algunas preguntas de parte de ustedes, pueden usar el chat o pueden usar, si gustan, la pregunta directamente, también no hay problema. Tenemos conectados a varias personas, estamos con David Álvarez, Gomer Cruz, Luis Ángel, Pedro, ¿no? Entonces con cualquiera de ustedes, con gusto podemos tener, no sé, alguna pregunta a través del chat, o si gustan algún comentario también podemos compartirlo y de esa manera enriquecer un poquito más la temática, ¿no? Nos quedan más o menos, bueno, he calculado yo para unos 6-7 minutos más antes de que me corten y me comiencen a cobrar en el Zoom, y justamente lo que quiero evitar, ¿verdad? Entonces, podemos, no sé, en este pequeño tiempo hacer las preguntas que ustedes crean conveniente. O un saludo, un comentario, y si no hay nada también no hay problema, podemos terminar el curso si es que ustedes lo creen así, ¿verdad? ¿Qué les ha parecido el tema de preguntas y parábolas de Jesús? Bueno, realmente para mí ha sido muy interesante y ver que fue una herramienta que el Señor Jesús usó de una manera poderosa en ese momento y que también sirve para nosotros hoy en día, para nuestra predicación, para nuestros estudios, tomar porciones de lo que está sucediendo en el mundo, puede ampliar y puede llegar más fácil a la persona que le estamos hablando en ese momento. Exactamente, ¿no? Y en realidad es interesante. Yo sé que a veces los cristianos evangélicos tenemos cierto cuidado al acercarnos a la filosofía, por ejemplo, pero en el video mencioné un poco la mayéutica, y es interesante cuando uno busca por internet el tema de la mayéutica. Uno puede darse cuenta de que es una técnica utilizada bastante por Sócrates, Aristóteles y varios filósofos han estado trabajando en el tema del hacer preguntas, ¿no? Y en psicología estudian bastante, por ejemplo, la técnica de hacer preguntas como una forma de educación. Es decir, yo hago preguntas y la pregunta intenta que la persona reflexione, es decir, ponga en funcionamiento su cerebro para poder tratar de dar solución a cierta problemática. Y muchas veces la persona que se convierte como en el alumno no le da la respuesta apropiada, entonces el docente lo que suele hacer es volver a hacer una pregunta para tratar de encaminar al alumno a que llegue a la respuesta deseada, en este caso por el maestro, ¿no? Y Jesús tenía esa característica. Es decir, cuando vemos nosotros la técnica de Jesús, lo suele hacer así. Bien, a ver, y sí, también diferentes términos, formas de parábolas, ¿no? Bien, discúlpenme, se me va a ir el tiempo. Lamentablemente, como estoy en el servicio gratuito, ya me ha pedido el corte a los 40 minutos exactos. Y bueno,
Yo les voy a mandar esto por video a sus correos y a su WhatsApp. Entonces ahí vamos a poder ver, y hay dos preguntas que me hace Pedro y me hace David. Vamos a tratar entonces de responderlas, pero muchas gracias por el tiempo. Para la próxima tratemos de estar más temprano. Dios te bendiga, varón. Una alegría verte, y estaremos entonces conectados. Igual no se van a perder el video, lo van a recibir a sus correos o a su WhatsApp. Mis hermanos lindos, más adelante estaremos haciéndolo de manera directa. Un fuerte abrazo, muchas gracias por su tiempo y Dios les bendiga. Muchas gracias, Eduardo. Gracias Por el tiempo. Gracias por el tiempo y tu ministerio. Gracias también. Un abrazo, bendiciones. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao.